gracias, buenas noches. La verdad es que es muy grato estar acá. No siempre cuando uno tiene que exponer en situaciones así, en que bueno, el público a lo mejor espera determinadas cosas y uno siente algún tipo de preocupación por eso, se siente tanta comodidad. Creo que me siento entre amigos y eso es algo que les agradezco a todos los presentes. Y además comparto mucho la concepción que sostiene esta propuesta de café científico. La idea de café como algo así, lugar de encuentro, que todos culturalmente sabemos qué significación tiene, espacio para conversar, espacio para encontrar desde una situación placentera el diálogo, la escucha, los acuerdos y también los desacuerdos, por cierto, ¿no? Pero en un clima de colaboración, en un clima donde parece primar la cosa afectiva de la amistad. Así que qué lindo poder conversar con todos en un café. Cuando yo pensaba qué hago hablando de educación en un café, dije, bueno, una primera condición es que no tengo que hablar sola. Evidentemente en un café estamos todos habilitados para hablar. Y en este caso en particular, con mucha más razón que quizás en otros encuentros que tuvieron otras temáticas. Porque creo que no hay humano que no tenga alguna vivencia, idea, representación de la educación. Todos estamos cruzados, nos hicimos humanos por la educación, de modo que rescatar nuestra propia experiencia ya es comprender qué significa la educación. Y si nos miramos desde otro rol, estar con otros y darnos cuenta que interactuamos y que incidimos, que nos conformamos en la interacción, entonces veríamos que realmente todos podemos estar educando aun cuando no seamos conscientes de estar haciéndolo. Con todas nuestras conductas sociales estamos educando. A veces, porque siempre eso es mirado por otros, siempre es una referencia, siempre es una manera de mostrar cómo se está en lo social, siempre es una manera de mostrar cómo se es persona, y entonces todo eso sirve para alguien que a lo mejor lo recepta y que ni siquiera nosotros tenemos registrado. De modo que educadores, señores, somos todos los días de nuestras vidas, y algunos más intencionadamente educadores. Seguramente también todos, desde la función paterna, por ejemplo, desde el hecho de tener hijos, y bueno, todos hablamos de la educación de nuestros hijos. Y para eso podemos estar más o menos formados, pero siempre tenemos recursos generalmente aportados por distintas prácticas de la sociedad y de la cultura para saber cómo hacerlo y hacerlo de la mejor manera que podamos. Así que por eso cuando conversábamos con Julián de qué decíamos en este encuentro, nos planteábamos esto de la educación es un tema del que todos tenemos algo para decir. Y recordaba en el encuentro con él, de repente, esas asociaciones que a veces se nos vienen a la cabeza, una idea, un eslogan que tuvo en los años 80, cuando recién recuperamos la democracia, el Congreso Pedagógico Nacional. ¿Se acuerdan del segundo Congreso Pedagógico Nacional? Una de sus ideas fuerza, de sus eslogans, era: la educación está en manos de todos. Y yo creo que es cierto, la educación está en manos de todos,
La educación debería ser para todos, porque todos tenemos derecho a humanizarnos a través de esta vía, pero decíamos también, la educación es de todos, porque todos la aportamos, todos la construimos, todos somos corresponsables de la educación en nuestros medios sociales y culturales. Así que creo que todos podemos hablar, y yo, por ejemplo, podría empezar a callarme para que podamos preguntarnos, dialogar, traer inquietudes y, bueno, eventualmente a partir de eso generalizar la charla que a todos nos involucra. De todas maneras, sería como irrespetuoso no decir nada. Me parece que no les va a parecer bien. Entonces, voy a contarles algo de desde dónde hablamos. Porque cuando cada uno de ustedes intervenga, lo hará desde su propia posición de sujeto, actor, agente social. Lo hará desde su historia, desde su biografía, desde su trayectoria, desde sus experiencias, desde sus representaciones construidas en esos contextos, pero lo va a hacer desde sí, desde cada uno. Entonces yo también quiero dejar claro que lo que voy a conversar hoy y lo que puedo enunciar hoy, de ninguna manera serán verdades universales, ni certezas, ni situaciones que no tengan más que esa única interpretación. Yo voy a hablar desde lo que yo pude hacer con mis pensamientos a partir de mi propia trayectoria, de la misma manera que lo van a hacer ustedes. Entonces, por eso a lo mejor conviene, no digo todo, pero sí comentar que no estoy sola, que evidentemente este es un tema, y ahora voy a la segunda palabra, la segunda categoría que incluye esto de café científico. Porque claro, desde la significación de café, la que podemos atribuir a café, estamos todos invitados. Desde lo científico también, pero hay quizás algunas precisiones que tendríamos que poder tener claras o especificar. En este caso estamos en un café científico. Y aquí entonces la pregunta es, está bien, todos sabemos de educación, pero ¿cómo se trabaja desde la ciencia el estudio de la educación? ¿Cómo se construye? ¿Quiénes lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué cosas estudian? ¿Desde qué perspectivas? Bueno, ahí parece que estuviera como más diferenciada la práctica social. Entonces, a pesar de que nuestra expectativa sería democratizarla, no siempre es tan fácil de lograr ese objetivo. Ya voy a decir por qué nos interesa ese objetivo. Pero en principio, digamos que hay también algunas responsabilidades que algunos tenemos y asumimos en esto de pensar y trabajar la educación desde una perspectiva, entre comillas, científica. ¿Voy siendo clara? ¿Sí? Bueno, cualquier cosa ya saben que están invitados para intervenir y que me pueden ayudar, incluso sus comentarios o sus preguntas. Entonces, decía, ¿quiénes somos los científicos de la educación? Esa, no sé, sector como raro, ¿no? De quienes podríamos reconocerlos como iguales en la sociedad, pero que nos da especificidad de científicos de la educación. Y ahí yo les quiero contar, para que vean cómo podemos ser todos, cómo logramos acá en Misiones, desde prácticas sociales que se dieron espontáneamente, desde el deseo y la necesidad de compartir con otros,
logramos crear una suerte de institución, que es una institución, porque hemos logrado darle continuidad en el tiempo, darle presencia en la sociedad, desarrollar acciones, mantener criterios, etc. ¿Cómo llegamos a constituir, a instituir en Misiones un espacio institucional de intercambio en el campo de la investigación educativa, de intercambio y de producción en investigación educativa? Con esto, ¿qué quiero decir? Históricamente, bueno, se habrán hecho investigaciones en educación. Es muy probable que hayan habido algunos pioneros, es muy probable que hayan trabajado en algunos espacios en que, digamos, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX algunas cosas se hayan hecho, pero eran acciones individuales, eran acciones que podemos reconocer algunos actores, pero que no constituían, no llegaban a constituir una corriente social, una base social en la cual se sustentara alguna práctica colaborativa. ¿Entiende lo que quiero decir? Estábamos en esa situación de aislamiento y soledad cuando no hace mucho, a principios del 2000, más precisamente en el 2001, se nos presentó una circunstancia particular. Estaba yo, ya les dije que iba a hablar desde donde yo hablaba, ¿no? Haciéndome cargo de una cátedra que se llamaba Metodología de la Investigación Educativa e Introducción al Conocimiento Científico en los profesorados de Biología, Matemática y Física de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. En ese momento no había mucho sistematizado sobre investigación educativa. Les cuento esto para que vean cuán novedoso es todo lo que estamos construyendo y cuánto todavía nos falta por hacer. Y se hacían en la facultad, como se hacían habitualmente cada 2 años, unas jornadas de ciencia y tecnología, se llaman en la facultad, ¿no? Ayúdenme mis colegas de ese ámbito. Obviamente en esas jornadas de ciencia y tecnología no se presentaban investigaciones educativas, porque la facultad no tenía registro de que pudieran haber investigaciones educativas. Esto estaban haciendo porque acababan de, como transferirse 2 profesorados, el de matemática y física, y el de biología estaba modificando sus planes, así que habíamos tomado decisiones que fueron pioneras en ese momento y que significaba, por ejemplo, entre otras cosas, incluían alguna asignatura, algún espacio curricular para tratar el tema de investigación educativa en los profesorados. Aclaro también, para que vean lo que pasa con la investigación educativa en el contexto social y en la historia, que eso sigue sin estar en la mayoría aún de las carreras de formación de profesores, hasta de las universidades nacionales, y si bien hay muchas voces que cada vez más reclaman este tipo de reconocimiento de un espacio curricular necesario. Nunca estuvo en la formación de profesores el área de investigación educativa, porque tampoco nunca se pensó, o por lo menos hasta ahora, no se pensó, estoy hablando prácticamente de los últimos 2 decenios, que los profesores debieran hacer investigación educativa. Cosa que hoy consideramos ineludible, y no solamente para los profesores titulados como profesores, sino para cualquier persona que se desempeñe desarrollando intencionalmente una práctica educativa, debería tener la posibilidad
de transformar ese espacio de trabajo en un espacio de reflexión científica para producir conocimientos acerca de la misma práctica. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, bueno, estábamos en una situación germinal y sin poder sentirnos demasiado integrados a la facultad. Cosas como los avances que significan este café como espacio de intercambio en que la gente de genética, de biología, los humanoides y todos los demás nos encontramos, bueno, son avances, son avances, porque si no, nuestros propios paradigmas, nuestro encajonamiento disciplinar nos lleva a veces a tener pocas posibilidades de diálogo. Y así nos sentíamos en esa facultad, como sapos de otro pozo, y sin poder encontrar interlocutores que compartieran la preocupación por la investigación educativa. Entonces nos hicimos la primera pregunta, y es: ¿será que realmente estamos tan solos? Porque a lo mejor era una percepción no tan real, un poco distorsionada. Y nos pusimos a buscar y nos dimos cuenta que en esa época ya habían muchas presiones para que los universitarios hicieran y terminaran estudios de posgrado. Como parte de las políticas de los años 90, ustedes todos lo saben, hubieron mucha presión social para que se produjera, se desarrollara en la Argentina el nivel cuaternario de educación y todos pudiéramos avanzar a nuestra formación de posgrado. Entonces empezamos a buscar y nos dimos cuenta que había otros colegas en la facultad de las áreas de matemática, en fin, de otros campos disciplinares, que como estaban haciendo maestrías, por ejemplo, una maestría que acá algunos conocemos, la de docencia universitaria, que se desarrolló en Oberá entre los años 97, 98, no sé, por ahí fue, muchos colegas de la UNAM estaban haciendo por la maestría una investigación educativa, porque la maestría era en docencia universitaria, entre otros. Entonces nos pusimos a tratar de identificar. Toda investigación es una búsqueda y empezamos a buscar personas que a lo mejor estuvieran haciendo investigaciones educativas. Y encontramos en ese momento, año 2001, creo que por lo menos 6 colegas, alguno a lo mejor hay acá que me acompañó en esos momentos, que estaban realmente haciendo investigaciones en soledad, sin que nadie supiera que lo estaban haciendo, sin espacios institucionales que los contuvieran, porque las carreras de posgrado, bueno, uno presenta el trabajo y se va, y parece que nunca más tiene relación con ellas, tampoco tienen continuidad en el tiempo, o sea que había muchas cosas que atentaban contra la posibilidad de hacer de eso una masa crítica. Así que encontramos esos profesores, les preguntamos si no querían presentar los avances o el estado de desarrollo de su investigación en un panel. Pedimos autorización a la comisión organizadora de esas jornadas de ciencia y tecnología del año 2001 para llevar a cabo los paneles y terminamos haciendo 2 paneles. Uno sobre formación docente, que va a otro carril, y uno sobre investigación educativa, en que estas investigaciones fueron comunicadas. Tuvimos un recaudo y dijimos, ¿a quién más le puede interesar en Misiones hablar de investigación educativa? Y pensamos que, por ejemplo, eran interlocutores ineludibles los institutos de formación docente.
todavía estaban debatiéndose en ellos acerca de si tenían o no tenían que hacer investigación, pero sabíamos que muchos colegas estaban realmente interesados por hacer de la práctica de enseñanza una práctica que tuviera un plus desde la perspectiva de la investigación. Entonces, invitamos a los institutos. El encuentro o los esos paneles, sí, se hicieron en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas. Tuvimos mucha suerte, el aula magna se llenó. La Secretaría de Extensión tomó el recaudo de pedir la identificación de los participantes, de todos los que fueron. Y todos los que fueron entonces dejaron sus nombres y una dirección electrónica. Esa es la base de lo que hoy es la REDINE, Red de Investigación Educativa de la Provincia de Misiones. Así nació la REDINE. Nos alegra mucho porque realmente es bueno recordar los orígenes. Y a partir de allí, ¿qué hicimos? Teníamos la lista de correos y dijimos, bueno, tenemos que seguir encontrándonos con algún pretexto. Y se nos ocurrió que una buena ocasión sería, o un pretexto, sería reunirnos para conocer y debatir y discutir e intercambiar a propósito de las investigaciones que cada uno estuviera haciendo. Así se armaron en el año 2002 3 ateneos en distintas fechas en que se presentaron distintos trabajos a consideración de los que quisieran venir. Eran como abiertos, así como esto, solo que no tuvimos tanta suerte allí en la convocatoria, porque en general los docentes, bueno, tenemos muchas restricciones por el tipo de práctica laboral que hace que corramos de un lugar a otro y entonces es muy difícil encontrar horarios y que sean compartibles para mucha gente. Eso llevó a que pensáramos una estrategia distinta y se nos ocurrió que había que hacer encuentros con fechas fijas, por lo menos con una cierta periodicidad, y que todos suspendiéramos las actividades para participar del encuentro en los días del encuentro. Así, en el año 2003, la REDINE organizó el primer encuentro provincial de investigación educativa. En el año 2006 hicimos el segundo, en el 2009 el tercero y el año pasado, 2013, el cuarto encuentro provincial, en el que tuvimos más o menos unos 80 trabajos de colegas de ámbitos que no teníamos para nada reconocidos ni identificados, pero que muestran que hay más gente interesada en el campo de la investigación educativa, incluso de los que estamos dentro de las mismas universidades. Bueno, esa es la historia de la institución en la que yo trabajo. Yo trabajo en la REDINE. Con muchísimos otros colegas. La lista sigue siendo abierta, se reconfigura en cada encuentro, en la medida en que la gente presenta trabajo, queda incluido como miembro de la REDINE y estamos en contacto permanente, ahora vinculados con otros ámbitos de trabajo a nivel nacional e internacional. A nivel nacional formamos parte de una institución también asociativa, o sea, integrada por muchos grupos y redes de base. La organización nacional se llama Colectivo Argentino de Docentes que hacen investigación desde la escuela. Y a su vez formamos parte de una red iberoamericana de docentes que hacen investigación desde la escuela, y enfatizo esto último porque es parte de nuestras concepciones, ¿no? La investigación desde la misma práctica docente.
no como una labor diferenciada para la cual se tengan que formar necesariamente especialistas que no tengan que ver con el mismo desarrollo de las prácticas, todo lo contrario. Ahora estamos yendo con algunos colegas a creo que es 7º u 8º encuentro iberoamericano de docentes que hacen investigación desde la escuela, que se va a hacer en Cajamarca, en Perú, dentro de pocos días, en el mes de junio. Siempre presentando trabajos y bueno, creando entonces un espacio institucional que ahora existe en Misiones para intercambiar, sentirnos incluidos, dialogar, promover y trabajar solidariamente esta cuestión de la investigación educativa. Y quizás una sola cosa más diría, y ya siento que me tengo que empezar a callar para que ustedes puedan hablar, y es que ¿qué tipos de investigaciones hacemos? Se preguntarán ustedes, ¿no? Bueno, aquí como somos simplemente todos, porque no hay una selección previa de nadie, aquí no es como otro tipo de instituciones que tienen ya una organización de selección de postulantes, como puede ser el CONICET, como son las mismas universidades, en donde tenemos que hacer toda una carrera para llegar a ser reconocidos como investigadores. En este caso no, nosotros trabajamos desde asumir que cualquier persona que desarrolle reflexivamente una práctica que sistematice de acuerdo con determinados tipos de criterios y sobre todo cuidados epistemológicos, es ya una persona que está investigando en educación. Así que por eso, como nuestra Constitución es así, desde las bases, en que todo el que haga está, y después discutimos, no hay ninguna especificación a priori que delimite esas posibilidades de inserción. Eso nos lleva a asumir que trabajamos de muchas maneras diferentes. Y en ese sentido, quizás para hacer una mínima tipificación que les permita ubicarse, si yo tuviera que caracterizar desde qué tipo de prácticas hacemos, con qué características trabajamos la investigación educativa, bueno, tomaría una clasificación de un autor que sigo bastante, de Habermas, que se plantea en su posicionamiento que ningún conocimiento es desinteresado. Su obra se llama La teoría de los intereses constitutivos de saberes, entre otras teorías que ha desarrollado, la acción comunicativa, por ejemplo. Pero en este caso me quedo con lo de la teoría constitutiva de saberes. Y cuando Habermas dice, discutiendo al positivismo hegemónico y dominante durante el siglo XX y todavía, que ningún conocimiento es tan aséptico, tan puro, puede estar al margen de concepciones, de representaciones, de intereses y de ideologías, es imposible que eso sea así. Entonces, el segundo paso, reconocido el hecho, es, bueno, ¿y cuáles pueden ser esos intereses de conocimiento? Y Habermas hace una clasificación, es una clasificación tan arbitraria como todas las clasificaciones, pero es la que personalmente a mí me sirve como para ubicarme. Y esa clasificación reconoce por lo menos 3 tipos de intereses de conocimiento. Un interés es el que Habermas llama el interés técnico. Allí se ubica toda la producción científica, la mayoría, si no todas, de las ciencias de la naturaleza, las que a veces llamamos nosotros
las ciencias duras. De la mano de toda una tradición, desde la filosofía y luego desde la epistemología, que finalmente se enraiza y toma cuerpo en lo que hoy podemos caracterizar como el positivismo, son una manera de trabajar científicamente que tiene un interés. ¿Cuál es el interés que está detrás de una práctica científica en estas ciencias que caracterizaríamos como empírico-analíticas? El interés es buscar la explicación y la predicción. Lo que nuestro compañero dijo en la primera parte de la presentación corresponde a lo que sería el paradigma científico de las ciencias empírico-analíticas en esta perspectiva. Él hablaba de buscar desde la estadística, no dijo la explicación, pero sí la predicción. La predicción se asienta en la explicación. Aquí existe como estructura lógica de base una creencia en la causalidad. El razonamiento es de tipo causal. Si pasa tal cosa, variable independiente, acontecerá tal otra, variable dependiente. Y tratamos de sacar todos los factores que obstaculicen esa escena investigativa para que no se distorsionen las características del fenómeno que se está analizando. Esto no voy a abundar, pero ya ustedes se darán cuenta que en el campo de lo social, y la educación tiene que ver con sujetos, es como muy poco aplicable. Si bien nuestras ciencias nacieron tratando de parecerse a eso, en una línea teórica que se llamó el fisicalismo, porque precisamente era la física, la ciencia paradigmática a la cual había que tratar de parecerse para ser científicos, entonces la psicología tenía que trabajar con esquemas de laboratorio, la pedagogía también, no sé si se entiende. Enseguida hicimos agua, apenas pudimos llegar, no sé, unos 50 o 60 años con esa creencia, por la primera mitad del siglo XX, porque, bueno, la explicación en lo social no es nunca única. Existe la multicausalidad. Entonces pensamos que todos los fenómenos son policausados, son consecuencias si es que lo fueran, y tratamos de alejarnos de esa lógica de causalidad, de antecedente y consecuente, pero aún así son resultados o emergentes, les diría hoy en términos adolescentes, de combos en los cuales hay un montón de cosas adentro y nunca o muy difícilmente una única causa que se pueda aislar. Por otro lado, la predicción de la conducta humana y social, no hace falta que les diga nada para que se den cuenta que es una cuestión ya fuera de lo razonable. Y no digo, más grave todavía, fuera de lo valorable, porque hasta desde determinadas categorías de valores no sería ético el que supongamos conductas que inexorablemente deben darse cuando una concepción de base para nosotros en la caracterización de lo humano es que tenemos la libertad de ser. ¿Se entiende? Así que ese paradigma nos quedó demasiado chico. Vamos a entendernos muchísimo con nuestros colegas del campo biológico, pero desde lo afectivo. Como modelo de ciencia no nos sirven demasiado. Como modelos de ciencia no nos sirven demasiado. Y ahí nos vimos desafiados, no yo, muchos pensadores,
a tener que explorar otras maneras para conocer lo social. Y ahí apareció otro interés de conocimiento que Habermas ya lo plantea como diferente de lo que hubiera sido la explicación y la predicción, y que ahora lo enunciamos en términos de la comprensión. Las ciencias sociales, nosotros en educación, a lo mejor hay determinadas prácticas de otras ciencias sociales que se pueden seguir haciendo dentro del paradigma positivista, pero yo ahora hablo desde educación, no de lo que no sé. Pero en este campo no buscamos la explicación ni buscamos la predicción, buscamos en todo caso la comprensión. Y la comprensión, para decirles de una manera que resulta mínimamente accesible, voy a tomar una concepción de una autora argentina, de Irene Basilachis, una socióloga de la UBA, del CONICET también. Dice que comprender es interpretar los sentidos de la acción social. Ay, gracias. Comprender es interpretar. Comprendió. Eso es comprensión. Sí, porque la comprensión tiene esta cosa de la empatía. Comprender los sentidos de la acción social. Después la definición sigue, pero la voy a ir analizando por tramos. Esto supone que para nuestra perspectiva, toda acción social tiene sentido, consciente o no para sus autores, actores, pero siempre está motivada. Siempre hay una lógica que la sostiene. No somos ciegos en ninguna de las cosas que hacemos. Entonces, el tema es comprender cuáles serán los sentidos de la acción social en el mundo de la vida. Salimos de los laboratorios. En el mundo de la vida. Los sentidos de la acción social son complejos, contradictorios, aparentemente absurdos, no explicables, a veces irreconocibles, porque están en la complejidad del mundo de la vida. Y el mundo de la vida es el mundo de la cultura. La primer fuente proveedora de sentidos es obviamente la cultura. Es desde la cultura de la que participamos, desde donde encontramos que a veces a nosotros mismos nos sorprenderán haciendo lo que hacemos. Entonces, comprender los sentidos de la acción social. ¿Qué significa esto del mundo de la vida? También lo destaco. No podemos trabajar aislando variables para buscar una representación simplificada o abstracta de los hechos. Tenemos que trabajar en el paradigma de la complejidad. No queda otra. Nunca la vida social se puede, les diría, analizar tanto como para que podamos hacer de ella una disección. Hay que trabajar con una concepción que nos permita movernos en la complejidad. Entonces, en el mundo de la vida, y esto es un tercer elemento de esta definición al menos, que es fundamental, y es desde la perspectiva de los participantes. Desde la perspectiva de los participantes. Eso significa que se nos acabó el derecho a creer que como investigadores yo puedo entrar
en el mundo de la vida de ella y decir yo la explicación de cuáles son las cosas que ella vive, siente, hace, significa o quiere. ¿Se entiende? Es ineludible en esta perspectiva de investigación la intervención de los sujetos, que entonces dejamos de ser objetos de investigación para ser interlocutores con el investigador. Tenemos tanto poder como el investigador. Le podemos dar nuestro acceso a nuestro mundo de la vida o no. Y entonces la ciencia que vayamos a construir y el conocimiento que vayamos a construir es un conocimiento que se co-construye, porque lo trabajamos ineludiblemente de manera colaborativa, haciendo esfuerzos interpretativos desde ambos mundos, pero el espacio de la investigación es un espacio de encuentro entre mundos diferentes. ¿Se entiende? Muchos estamos trabajando siguiendo esta perspectiva que sería de las ciencias interpretativas, las llamamos también hermenéuticas, o ciencias de la comprensión. Y bueno, en educación estamos tratando de entender qué es lo que se hace, cómo se hace, por qué se hace, para qué se hace en este mundo de la complejidad, de la acción social espontánea, de la que se da, no la que se arma para ser analizada, y con una activa participación de los participantes. Hay unas cositas más que son muy importantes, por eso lo lamento si me alargo, pero me parece necesario decir que separan a estos dos paradigmas, el del positivismo, el de la explicación y esta lógica que tiene muchos otros rasgos, no me voy a extender, pero por ejemplo rescata cosas que la otra perspectiva tenía negadas y que para nosotros son imprescindibles. Una es la historia. Ustedes ven que en las ciencias de la naturaleza la historia tiene un lugar que casi es desestimado. Los fenómenos son universales, las leyes son universales, valen para todos los tiempos y todos los lugares en líneas generales, ¿no? Y se busca esa explicación en términos de leyes universales. En la perspectiva de la comprensión, como lo que en todo caso nos permite entender la acción social es la participación en sistemas de significación que son culturales, eso es ineludiblemente histórico. Entonces no podemos trabajar si no es dándole un lugar central al reconocimiento de la historia en los procesos sociales. Y otra cuestión que negó el positivismo y de la cual nosotros no podemos sustraernos es el reconocimiento de los valores. Ustedes habrán escuchado en muchas definiciones de ciencia, como si fueran las universales, que bueno, que el conocimiento científico es aséptico, incontaminado, no tiene nada que ver con los valores, se deja la subjetividad en la puerta del laboratorio, después somos objetivos, buscamos la objetividad. Para nosotros no. Somos subjetivos. No nos queda otra y lo reconocemos. Y desde Bachelard en adelante, después mejor tratado por otros autores, pero frente a esa situación que reconocemos como de hecho, porque ningún humano se puede desprender de la subjetividad, y pretender que se haga es una reducción y un cercenamiento, preferimos asumirlo y en todo caso desarrollar otro tipo de recursos para hacer un control, lo que llamamos una vigilancia epistemológica, de en qué medida esos elementos subjetivos
no están sesgando demasiado nuestros procesos y productos de conocimiento. ¿Se entiende? O sea, planteamos una situación diferente y en todo caso buscamos la creación de lo que pueda ser aceptado a partir de la intersubjetividad, pero no pretendemos la objetividad. Sí, distanciarnos para poder elaborar mejor nuestras propias representaciones, mirarlas críticamente, etcétera, pero no disociarnos como seres humanos. Y bueno, ustedes dirán, pues, es todo un desafío, todo esto es muy nuevo, toda esta construcción que están haciendo en su conjunto las ciencias sociales, yo la considero una maravillosa revolución epistemológica que estamos produciendo muchísimos, no yo, muchísimos, en la cultura occidental, porque de ella participamos desde la segunda mitad del siglo XX. Fíjense que contra por lo menos 5 siglos de ciencia empírico-analítica, esta perspectiva no tiene más de 50 años. Y una gran productividad, porque si miramos la cantidad de ciencias sociales que han nacido, que se han configurado en esta última segunda mitad del siglo XX, diríamos que recién estamos viendo el nacimiento de las ciencias sociales en nuestra cultura, viendo y participando de ese nacimiento. Por eso este paradigma es algo que todavía está muy en construcción y asumimos los desafíos de esa construcción. Pero todavía, y con esto les prometo que termino, ¿qué nos pasa en educación? ¿Nos podemos quedar con la perspectiva de la comprensión? Yo podría comprender a mis estudiantes, y sí, los comprendo, y me van a decir los estudiantes a qué vinimos, y qué van a hacer ahora. No sé si se entiende. La educación es una ciencia de acción. Hay una intención cuando se trata de la educación como acto que busca claramente la modificación de alguien en algún sentido, o la construcción de una sociedad por la modificación de los alguienes, ¿no? Entonces, no nos podemos quedar con la comprensión y tenemos que recurrir a trabajar desde otro interés de conocimiento. Esto nos va a diferenciar de las otras ciencias sociales, de la antropología social y cultural, de la sociología, de la semiótica, de la politología, de todo. Tenemos que construir nuestra propia ciencia pedagógica en este contexto, reconociendo que no es solamente una ciencia que pueda quedarse con lo comprensivo, porque necesitamos responder a otro interés que en términos de Habermas sería el de la transformación de las personas o de las sociedades. La educación está ineludiblemente comprometida con la búsqueda de la transformación. Por supuesto, la transformación puede tener múltiples sentidos y hacerse en infinitas direcciones, pero siempre, mientras haya educación, va a ser un acto en el que se va a buscar conscientemente algún tipo de resultado en las conductas o en las prácticas individuales o sociales. Entonces, allí no nos alcanza con este paradigma y trabajamos en otro que Habermas ha llamado emancipatorio y en el que estamos haciendo los primeros pininos. Si en ciencias sociales tenían 50 años
en la perspectiva emancipatoria y no sé, andaremos por los 10. Estamos recién nacidos y estamos intentando trabajar en ese sentido. Bueno, me callo. Bueno, excelente presentación. Abrimos la conversación. Empiezo para la charla. Le pedimos que cuando hagan intervenciones, que hagan libremente, que tratemos de no extendernos mucho, si podemos participar, la mayoría puede participar, me parece. Así que bueno, el que quiera abrir con las preguntas, bueno, voy a abrir yo con de acá de la técnica. Estoy acá en la parte de oficina técnica, yo soy director de teatro. Muy bien. Buki Rossi. Sí. Bien, me pareció en primer lugar muy interesante lo tuyo. Y eso que había tomado vino y me lo señalaste. Te lo señalé, o sea, estuviste muy lengua suelta, digamos, ¿no? Yo tengo varias dudas. Sí. ¿No? Y es bueno dudar. Muy bueno. Porque permite uno poder ir para adelante, ¿no? Esa es la condición de la ciencia. Yo creo que desde lo científico, como vos dijiste en su momento, fui notando, tenemos que buscar nosotros como ciudadanos una mayor profundización en lo que hace a la educación. Sí. Porque al poder, y discúlpenme los presentes, vamos a entrar en lo político, porque toda actitud del hombre es política, sí, ¿no? El poder político no va a buscar nunca que el ser humano individual progrese. O sea, me parece muy oportuno y muy positivo lo tuyo. Yo tengo un libro que en este momento no recuerdo el autor, quizás vos lo conozca, Educación por el Arte. Sí. ¿Ok? En donde se busca al educarlo a través del arte, no para el arte. Sí. ¿Por qué? Porque el arte te permite liberarte, liberar tu imaginación, o sea, poder crear. Pero claro, al arte, al poder político no le interesa eso. Entonces, a mí la pregunta que yo te hago pertinente es: ¿de qué manera ustedes, y me parece perfecto, te juro, te admiro en lo que vos has expuesto, de qué manera nosotros como comunidad podremos, entre comillas, presionar, ¿no? Para que el educando pueda asumir nuevos valores, ¿no es cierto?, y responder el día de mañana como un ciudadano. Sí. No sé si sí, está explícita la pregunta, ¿no? Creo que... Porque en su momento vos hablaste de racionalizar, hablaste de romanticismo, de pensar libremente, pero creo que en este momento es poco aplicable, ¿no? Bueno, a ver, no sé, entiendo tengo muchas dudas, ¿sí?, muchas preguntas lo que hacer, pero me quedo ahí porque no quiero expresarme más. No, pero creo que algo entendí, vamos a ver si entendí bien. Me parece que tu preocupación, en términos así de lo que podrían ser más teorías sociales que la incluyan, podría analizarse desde una situación que es una ineludible dialéctica en que la educación siempre estará entramada, y es la tensión entre la conservación y la transformación de las personas y de las sociedades. En un primer punto diríamos que necesitamos la conservación. Necesitamos que nuestra cultura
se mantenga con algo de estabilidad, si no, no podríamos quizás ni siquiera estructurar nuestro psiquismo. Necesitamos que podamos mantener, por ejemplo, tradiciones que nos parecen válidas o sostener valores que nos parecen dignos de ser conservados. Sí, disculpame que me interrumpa, ¿sí? Pero en esta globalización, o sea, yo me siento invadido por una tradición foránea, externa. Bueno, o sea, estoy hablando de selfie, sí, cuando en realidad es fotografía, es autorretrato. Estoy hablando, o sea, sí, pero yo he sido pintor plástico, yo admiro, dijo, pinta tu ciudad, pinta tu pueblo y pinta el universo. Y acá nos estamos contaminando con cosas foráneas. A ver, de la complejidad de lo social no tiene la culpa la educación exclusivamente. Esos son procesos que también nos trascienden. Ahora, ¿cómo los podemos pensar? Desde mi lugar, ya dije que yo iba a hablar desde lo que yo tengo como recursos para entender, y esas son mis posibilidades y mis limitaciones. Estaba hablando de que la educación siempre se da en un espacio de tensión entre la conservación y el cambio. Necesitamos mantener algunas cosas. La misma definición de educación que nuestro compañero hizo aquí en el díptico que les entregó, decía que bueno, la educación es lo que nos permite seguir estando en una sociedad que también tiene una construcción histórica, pero reconoce esa construcción histórica porque tiene historia. O sea, que hay cosas que queremos que sigan siendo, no queremos irnos por el mundo y desaparecer de ningún enclave. Pero también necesitamos la posibilidad de modificar el mundo, y para eso nos tenemos que modificar nosotros, en los sentidos que queramos, que pueden ser infinitos. Pero esa tensión siempre va a estar en las prácticas sociales y por ende en las prácticas educativas. Allí, a ver, ¿qué quería decirte? Vos decías, ¿cómo se hace para contrarrestar o para llegar a que se trabaje desde una mayor posibilidad, digamos, de liberación? Hablabas, por ejemplo, de educación por el arte. En general, les diría, las políticas educativas van a tender bastante, y no estoy hablando ni de hoy ni de este gobierno, que quede claro, estoy hablando de, en general, las políticas educativas van a tender a que la sociedad se preserve en su statu quo. Difícilmente haya alguna que tire todo a la basura. Pero también, a veces, las políticas educativas pueden plantearse la necesidad de que se produzcan algunas aperturas que también históricamente se necesiten. Entonces, también pueden ser portadoras de algún otro tipo de mensaje más innovador o que abra el horizonte a algunos otros espacios de cambio. Eso si lo pensamos desde las políticas. Los sujetos en el mundo de la vida también estamos expuestos a las mismas tensiones. También vamos a querer, por ejemplo, que nuestros hijos mantengan algunas de las cosas que nosotros les enseñamos. Bueno, y ahí está la función del término, la función de la conservación. ¿Pero quién establece el statu quo? Todos. No, bueno, hay un poder que está arriba. A lo mejor después diferenciamos y abrimos un poco el diálogo, pero termino. Los que estamos abajo, y no el poder que está arriba, los que estamos abajo, también desde alguna perspectiva participamos de esa posibilidad de poder. Y lo digo como docente. Los docentes tenemos la posibilidad, al interior de nuestros espacios de trabajo, de definir nuestro propio proyecto educativo.
y orientar más a los sujetos hacia la autonomía, la independencia intelectual, la creatividad o lo que nos parezca, si a nosotros nos da el cuero, o de mantener conductas mucho más restrictivas, represivas, obstaculizantes, porque no nos da el cuero para otra cosa. Coincido totalmente con vos, pero hay que cambiar el pace. Palabra algún otro. No, hay que cambiar el pace por el ice. O sea, el pace es una cosa que estamos utilizando en este momento nosotros en la fase educativa, los famosos pace que en todas las escuelas llegan. El ICE es un sistema francés que es el análisis socio-institucional, en la cual se planea sobre el sistema educativo, en donde a veces el director o los directores son los elementos que obstruyen la verdadera labor educacional. Antes mientras seguimos con la discusión que se está poniendo cada vez más interesante, ya comunicarle que los chicos están repartiendo café, y junto con el café un poco de pasta flora para festejar, ya que no podemos hacer torta para todos, hacer pasta flora para el primer año del café. Así que bueno, disfruten de los bocadillos del café. Acá hay una... Arriba también lo que están repartiendo. Sí, vos planteabas el tema del Estado y la direccionalidad de las políticas educativas, ¿no? Pero uno como docente, como hoy hablamos con Ana, hace resistencia desde la escuela. El docente no es un implementador de políticas educativas. No somos un técnico que va a reproducir lo que viene desde arriba. Podemos hacer resistencia desde la escuela, y la resistencia se da desde lo político, desde lo ideológico, desde la epistemología que manejamos. Entonces, si bien el Estado da una intencionalidad, también en la escuela configura su propia construcción de lo que es la educación. Así que también nosotros tenemos un papel muy fundamental en la configuración de la educación. Y hoy, en este momento de la educación, principalmente en la Argentina, es una época de muchos cambios y de mucha crisis. Es una oportunidad de superar la crisis o hundirnos en el que el tiempo pasado fue mejor, pero hay posibilidades de resistencia, no estamos así bajo la... Las crisis siempre son oportunidades. Claro. Eso no. Bueno, yo creo que siguiendo la línea o intentando aportar algo en esta línea de la discusión que se inició con la intervención de uno de los participantes, creo que hay que tener en claro que desde la organización de los Estados-nación que establecieron sistemas educativos, orgánicamente la educación depende, digamos, de alguna manera del sostén y el proyecto político que se establezca en cada momento. No es neutra la educación, ¿no es cierto? Pero también hay que recordar, por lo menos de nuestra educación en el país, y hablando de paradigma, estuvo muy dominada por un paradigma positivista que ubicó al docente en realidad como un práctico técnico que debía cumplir instrucciones externas del técnico, del creador de esto, del creador del currículum, y todos estamos muy comprometidos. El esfuerzo que está planteando Ana es un esfuerzo imperioso, digamos, pero hay que ver que hay que modificar y modificarnos nosotros en la representación de un actor social como el docente, como un actor que simplemente ejecuta mandatos. Mientras siga subsistiendo esa formación del ejecutor de mandatos políticos, etcétera, seguirá, digamos, siendo muy difícil una participación y una incluso formar un investigador de las propias prácticas. Al contrario,
este sistema positivista le ha negado y sigue negándole el papel de investigador. Aún en una concepción que yo diría que de la investigación bastante elitista, ¿no? Es decir, que el trabajador de X cosa no puede hacer ninguna investigación. Y dividen el que trabaja y el que piensa en cierta medida. Entonces, creo que el esfuerzo es, y yo creo, como dice la docente, que hubo siempre y sigue habiendo, y hoy quizás mucho más, por lo menos en nuestro país, la resistencia que establece el docente. Y muchos más digo porque se ha mantenido un sistema democrático. Ojo, que en un país que sufrió tantas intervenciones autoritarias, no es muy fácil la participación democrática del docente. Me pareció, disculpame Julián, pero a mí la educación me interesa de por más. Me pareció oportuno la palabra que la señora dijo, ejecutador. Y yo creo que eso me molesta, o sea, porque el docente, entre comillas, se ve obligado, y hablo de esto entre comillas, ejecutar, ¿no? O sea, tiene que ejecutar lo que viene de arriba. Cuando yo creo que todo el trabajo de investigación que dijo, que me pareció excelente la expositora, ¿no? O sea, no solamente tiene que ejecutar, sino que el docente tiene que presionar para modificar el sistema educativo que tenemos. Porque este sistema educativo es dirigista, busca aplanar el pensamiento del alumno, no lleva a que el alumno piense y discierne. ¿Alguien más quiere hablar? Si no traducimos también. Yo soy estudiante de biología de Córdoba. Estudiante de biología de Córdoba. Estudiante de biología de Córdoba. Con Fernet. Y hice varias experiencias en educación de distintas maneras. Sobre todo en extensión universitaria a través de educación popular con talleres de educación. Y en relación, por ahí a lo que se estaba hablando recién, creo que es importante destacar que no es solamente desde los docentes que tiene que venir este ímpetu de cambio, digamos, y esta fuerza transformadora, sino que así como yo soy, y he sido toda la vida, educador educando, digamos, pues somos cada uno de nosotros. Es una posición muy cómoda exigirle al docente que sea que presione sobre el sistema educativo y alterarlo de alguna forma. Porque, o sea, en ese rol y solamente por ahí, bueno, desde ese punto de vista, digamos, desde la ciencia también, porque hay varios científicos, dinámicos científicos también. Es como bastante paradójico que la mayoría de nosotros no reciban formación de docentes. Entonces, esa idea de esa concepción de educador educando que hay en la educación, nosotros no la recibimos. Solamente somos unos recipientes donde van depositando información. Sí. Creo que, claro, está bueno plantearnos como también científicos, ¿no? Mayores dentro de la sociedad. Bueno, ¿cuál es la intención de que la educación que sea ella? ¿Cuál es la intención que sea lo que sea? ¿Dónde podemos agrupar para empezar a transformar eso? Cuando hablan de por ahí de paradigmas, de ciencias duras, de ciencias sociales, yo por lo menos lo he visto desde la biología, muchas, o sea, realmente estamos a eso dentro del paradigma de la complejidad. Hay pocas, digamos, dentro de las ciencias duras, la biología, todas las ciencias sociales, la biología también está como relegada, porque no tienen grandes leyes universales que puedan explicar muchos fenómenos. Entonces me parece que está bueno replantearnos con la comunidad por ahí hacia dónde hacemos ciencia y hacia dónde educamos y cómo lo hacemos.
No sé si... No coincido, sí. Yo quería hacer un comentario con respecto a lo que estaba hablando, un poco con lo que explicaste vos acerca de lo nuevo en investigación, lo nuevo que es el campo de investigación en educación acá en Misiones, no sé a nivel país y también es más también así nuevo. Sí, sí. Pues yo estaba pensando, primero como pregunta, y es algo que en general en todas las conversaciones supongo que es bastante común, decir que la educación está en crisis, ¿no? Decirle, ¿no? Que si cuando vemos los ingresos a la universidad, siempre que la culpa de la primaria, que la culpa de la secundaria, que ¿no? Más o menos hay un acuerdo general de que la educación está en crisis. O sea, ¿qué es lo que está en crisis? El sistema educativo, los contenidos, nuestra inserción en el mundo, digamos, cómo lo vemos. Y lo otro es, digamos, relacionado a eso, un poco con esto nuevo de lo que es investigación, cómo se diseñan las currículas si no hay investigación. Digamos, ¿cómo pretendemos hacer una currícula que nos sea útil si no sabemos en el campo, digamos, en la práctica, qué es lo que estamos teniendo, ¿no? Cómo está funcionando el sistema, si no tenemos una investigación constante de que lo que estamos, la metodología que estamos aplicando está funcionando, ¿no? Bien, entendí al menos dos preguntas ahí. Lo de la educación en crisis y cómo definimos los contenidos de la enseñanza. ¿Sí? Yo estaba pensando a raíz de lo que se estaba hablando, sobre todo cuando intervino la chica de Córdoba, que me parece que una cosa es cuando Ana plantea y cuenta qué es la educación o cómo se investiga en la educación, y otra, lo que hablamos cotidianamente, que tiene que ver con la escolaridad, no con la educación. La escolaridad sería una cosa restringida de lo educativo, porque es lo sistemático de la educación. Pero en realidad, cuando vos preguntas cómo podemos hacer para poder establecer los contenidos que se deben dar en la escuela, en la escolaridad, si no se investiga. Entonces ahí no sé si sirve, pero a mí se me ocurrió que una cosa es la transformación, que es la que el maestro intenta hacer. El maestro, me refiero a maestro, profesor universitario, el que está en el aula, ¿no? Y el que ve todos los días lo que le sucede a sus alumnos, que trata de transformar su enseñanza. Y otra cosa son las reformas, que son decididas desde un punto de vista político, con una intencionalidad política, con una intencionalidad de aprendizaje específico. Creo que ahí se aclararía un poquito más también lo que dijo Rosa antes, que no es lo mismo lo escolar que lo educativo, y no es lo mismo transformar que reformar el sistema educativo. Eso me parece que puede ayudarnos a orientar la charla. Comparto, sí, y agrego a lo que colabora Irma. Bueno, la idea de crisis. Yo creo que ya tengo unos cuantos años, ya estoy jubilada, y desde que me formé en la universidad, estudiábamos en las clases de la facultad el tema de la crisis de la educación. Y nunca paré de escuchar la palabra crisis. Entonces, si alguna cosa aprendí, es que evidentemente educación y crisis van juntas. Y que no debe ser tan malo que vayan juntas, porque finalmente yo me pasé la vida educándome. Soy una persona feliz y satisfecha con las oportunidades de educación que me dio esta sociedad, y sin embargo habré pasado las crisis. Entonces, me parece que la palabra crisis es parte de muchos discursos de sentido común que circulan para, no sé, tratar de expresar que las cosas no son en el mundo como nosotros quisiéramos que sean. Pero no hay ningún mundo que se pueda acomodar a nuestras expectativas. Creo que también es bueno empezar a aprenderlo. Y entonces, por ahí podríamos tolerar más la idea de que la crisis en una de esas no es tan mala.
si llegamos a ser lo que somos, aún creciendo, en un momento aprendiendo a caminar, en otro momento aprendiendo a tener hijos, en otro momento, no sé, a divorciarnos, evidentemente son todos crisis. Y bueno, y las sobrevivimos. ¿Habrá algún, si así es la vida, si así es la vida social, si así es la historia social, si así es la historia de los pueblos, ¿podemos pretender alguna forma de educación estable y lineal que deje absolutamente a todos satisfechos porque no hay nada que les cae mal? Creo que la única respuesta sería aquella vieja película de Wall en que éramos todos robots. Si asumimos que la educación es social y la sociedad hace historia y crea su historia todos los días, y la educación la hacemos todos los días y la hacemos sobrepasando y manejando con alguna clase de resolución las tensiones que vayamos encontrando en cada paso del camino. Ojalá no terminemos nunca de pensar. Si la crisis es lo que nos permite seguir pensando y cuestionando lo que hacemos, bueno, ojalá sigamos teniendo una educación en crisis. Sí, después le respondo la segunda. No, la otra pregunta era el tema de los contenidos que los profesores como que seguimos manteniendo. Lo voy a decir en términos de un pedagogo que respeto mucho. Seguimos teniendo de una manera muy generalizada en todos los niveles educacionales, y creo que si la crisis de hoy pudiera tener alguna caracterización, la podríamos encontrar por este lado. Seguimos teniendo, en términos de Paulo Freire, una educación bancaria en términos hegemónicos. O sea, no hay casi nadie que se salve, ni yo me excluyo. Sentimos la necesidad de darle a los chicos todo, porque si no estudia este contenido y no lo repite acabadamente, resulta que después, cuando terminamos las carreras, la gente no sabe hablar, la gente tiene que hacer una investigación y nunca en su vida académica se formuló una pregunta. Entonces después no sabe, ¿y qué pongo como pregunta de investigación si nunca se formuló una pregunta? No sé si se entiende. En ese sentido, creo que estamos teniendo lo que señaló Perla. Todavía un sistema muy estabilizado en términos de una relación unidireccional de docente que entrega alumno que supuestamente debería recibir, y nada, en términos de Freire, de relación dialógica. Creo que una de las cosas que, en mi humilde opinión, están pasando hoy en lo que sería la crisis de hoy, porque la crisis va a tener muchas características según cada momento histórico, es que nosotros queremos que los estudiantes se sienten a recibir lo que nosotros les damos, y los estudiantes nos están diciendo a los gritos que eso que les estamos dando no los interesa, no lo quieren y quisieran trabajar de otra manera. Entonces, ahí yo creo que hay que empezar a replantearse esta cuestión, y lejos de seguir insistiendo en que lo van a aprender, lo van a aprender, como que me llamo Ana, que lo van a aprender, y bueno, a lo mejor habría que pensar en situaciones de mayor horizontalidad, de mayor escucha, de un poco de diálogo, y de mayor involucramiento y de mayor participación. No se aprende lo que no se hace, no solo se aprende repitiendo. Y ese es un problema en el que muchos seguimos enganchados en la cadena de la reproducción. Yo quería hacer un comentario a eso de la
No, volvía para atrás a los paradigmas de Habermas, ¿no es cierto? ¿Cómo era? La explicación, la comprensión. Yo creo que el tercero tendría que ser la aceptación. Es que el segundo, el de la comprensión, es el de la aceptación. La aceptación, mira, 50 años trabajé en educación, ahora estoy jubilada, y el único modo de poder relajarme ante la vorágine compleja que se ha venido en los últimos años con la tecnología, con la internet, con todo eso, acepto todo y dejo vivir. O sea, de otra manera estaríamos todos psicóticos. Mira, yo creo que hay que aceptar los cambios, lo que viene, y más que comprender. Un solo comentario. Esta preocupación por tolerar y por compartir y convivir que da lugar a esta crisis del positivismo y esta emergencia del campo de las ciencias sociales en la segunda mitad del siglo XX, ojo señores, no se dio solo porque a alguien se le abrió la cabeza. Hubieron 2 guerras que fueron en Europa, y a Europa le destruyeron sus catedrales, sus castillos y todos sus recursos, digamos, en términos de las cuestiones que tenían muy valorizadas. Ahí se modificó de alguna manera la composición geopolítica del mundo. Ahí también empezaron a crearse las condiciones para que, por ejemplo, un continente entero, como el continente africano, empezara a poder emanciparse de situaciones de colonización y a tener presencia, aunque sea formal, en organismos en los que aparecen sentados en el mismo lugar de otros, como pueden ser organismos hoy incluso dignos de ser replanteados, como las Naciones Unidas. Pero ahí es cuando empezó la preocupación, porque teníamos que poder convivir. No podíamos seguir imponiendo colonialmente supuestas verdades universales a quienes no tenían por qué compartirlas, y eso fue uno de los elementos que produjo, en nuestra opinión, el resquebrajamiento del positivismo y la emergencia de la perspectiva de la comprensión. Como un comentario. ¿Alguien había pedido? Un placer, Ana María, la revisión, escucharte y revisión epistemológica que nos hace. A modo de compartir ideológicamente con Paulo Freire, me adviene esto de su libro El grito manso, ¿no? En esto de el acto pedagógico como un encuentro con el otro, siempre posible. Y en una de sus expresiones decía, y si siempre se puede aprender, él decía en este libro, que él tiene la imagen, hablando de su historia, de su biografía, del patio de su casa, y que un trozo de rama era su tiza y el patio de su casa su pizarrón. Entonces esta posibilidad de lo pedagógico como un encuentro emancipador, un encuentro dialéctico con el otro, y que siempre es posible, ¿no? Entonces no son ingenuos nuestro modo de estar, nuestro modo de relacionarnos, y de relacionarnos con el otro, con el respeto de la subjetividad que estamos siendo, en la intersubjetividad que estamos construyendo, que tanto nos cuesta construir y no repetir, ¿no? Así que era eso nomás, compartir en voz alta ideológicamente esto de Paulo Freire, ¿no? Sí, y ya que estamos siguiendo este camino, gracias, y sigo agregando. Y bueno, Freire diría que cuando me encuentro con otro que supuestamente está en el rol de educador, nada voy a poder transmitirle si primero no se instala un acto comunicativo de diálogo. Y bueno, son como cuestiones elementales. Freire
producía esto también en la segunda mitad del siglo XX, entre los 60, los 70, y continuó produciendo. Es parte de este replantearnos el lugar para dejar de ser el educador colonizador para ser en todo caso una persona que ayuda, que colabora, que está a disposición de, pero donde cada día estamos más convencidos que no somos solo el producto de los docentes que nos formaron. Hay algo en nosotros que también estuvo siguiendo alguna dirección, algún norte. La formación es también una consecuencia del propio sujeto, de sus actos conscientes o inconscientes en los cuales realiza elecciones, elige orientaciones, se identifica más con determinadas personas y no con otras, de alguna manera en algunas situaciones se compromete, en otras no. También tiene el derecho a elegir aprender y a elegir qué aprender y cómo aprender. Creo que hay que, así en esta perspectiva de recuperar los sujetos, que es lo que debemos sacarnos todo el positivismo de encima para aceptar los sujetos, no objetos sobre los cuales se depositan saberes, sino sujetos, otros que tienen su propia vida, sus propios sentidos, sus propias razones, sus propios valores. Y bueno, en ese rescatar los sujetos, nosotros tenemos que poder encontrarnos con los estudiantes y con las personas con las cuales interactuemos desde algún otro lugar, por lo menos más francamente enunciado. Bien, una pregunta, acá técnica. Entonces, de alguna manera u otra, vos coincidís en que tenemos que modificar el sistema educativo. Yo creo que ojalá no dejemos nunca de modificarlo. No solo que lo tenemos que modificar ahora, sino que deseo para los que me sigan, nietos, bisnietos y tataranietos, que ojalá sigan modificando para sí, para sus hijos, el sistema educacional. Totalmente de acuerdo, coincido con vos. Entonces yo creo que esta platea, ¿no es cierto?, puede de una u otra manera, ¿no es cierto?, hacer hincapié en modificar nuestro sistema educativo para que sigamos creciendo como personas, independientes, y que podamos expresar libremente nuestras ideas. ¿Sí? ¿Te parece? Perfecto, sí. Buenas noches. Acá. Sí, hola. Yo creo que cuando una ciencia no es replicable, medible, falsable, deja de ser ciencia y pasa a ser una opinión. Entonces, si no la podemos diferenciar de la opinión, ahí empezamos a dejar abierta la puerta a las pseudociencias. Entonces, cuando hablamos de dejar de lado el positivismo, ¿cómo nos diferenciamos de las pseudociencias? Por ejemplo, el psicoanálisis, la homeopatía, que están tan de moda. Bueno, a ver, yo te voy a decir lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que esa definición de que es ciencia, que marca una línea demarcatoria con otros tipos de saberes a los que no reconoce el mismo estatus, esa es una construcción histórica. Eso no vino porque aterrizó un plato volador ni Dios lo dijo. Eso es que en la historia determinada dinámica social, con determinados sujetos, con determinados intereses, con determinada organización social que necesitaba eso, con determinado sistema económico que necesitaba eso, de alguna manera constituyó el planteo de esto es ciencia y nada de lo que no se responda a los términos de este paradigma vale como tal. Bueno,
está bien, es la manera de pensar de esa perspectiva. Con todos los desarrollos de los conocimientos, que son muchos y que nos están sirviendo mucho en este mundo contemporáneo acerca de lo social, no significa que lo sepamos todo para nada, sino que estamos empezando a conocer, nos damos cuenta que hay otras formas de construir saber que pueden tener también sus propias lógicas, sus propias normas, sus propios sistemas de validación que no son idénticos a los de este paradigma. En el campo de las ciencias sociales, nosotros tenemos una posibilidad de construir lo científico con otros criterios para establecer qué es lo que queda en lo social dentro de lo científico, que no son los mismos que tenían las ciencias de la naturaleza o las ciencias en el marco del positivismo. No nos interesan las leyes generales, eso no, el que trabajemos con otros criterios que también controlamos epistemológicamente, no tiene por qué ser considerado de una manera, te diría, desvalorizante de que eso no es ciencia. Es otra clase de ciencia. Y así como nosotros aceptamos que gracias al positivismo tenemos muchas cosas que les agradecemos a los que trabajaron en ese campo, creo que es necesario que toleremos que hay otras formas de hacer ciencia que pueden construir sus propios regímenes de validez y tienen derecho a hacerlo. ¿Cómo diferenciarnos de la segunda? Aplaudo lo tuyo. Bueno, ¿se escucha? Sí. Yo lo que creo que nosotros tenemos que hacer es dar una mirada profunda a lo que es la educación y su esencia. Pensar qué queremos, qué hemos recibido, a dónde queremos ir. Y formar un consenso político, económico y social que diga hacia dónde queremos ir. Una vez que tengamos ese consenso, ahí sí podemos empezar a pensar si hay otros sistemas educativos que han dado resultado en el mundo, como por ejemplo Finlandia. Sabemos que allí existe la excelencia, son los mejores alumnos, los mejores estudiantes, pero también los mejores docentes. Entonces, si esa educación ha logrado el optimismo, yo no digo traer hacia aquí ese mismo sistema educativo, sino traerlo, adaptándolo a nuestra cultura y mirando las cosas buenas que ellos han resuelto y no irnos en comentarios, en elucubraciones que jamás vamos a ponernos de acuerdo. Primero el consenso político, social, económico y humano, ¿no es cierto? Porque la educación es esencialmente humana. Desde que el hombre existe hay educación, con los mismos que hacen. Entonces miremos a aquellos países y no digo copiar, ya digo, venir, traerlo hacia nuestra cultura. Pero ya sabemos que está probado y que las mejores evaluaciones dieron resultados en ese país, en Finlandia. A ver, dos cosas me parecen que puedo encontrar en tu intervención para comentar. Una, dijiste que tenemos que buscar por qué educamos. Yo no creo que nadie eduque sin saber por qué educa. No, yo no dije por qué educamos, dije buscar la esencia de la educación. ¿Qué queremos, por qué educamos y hacia dónde vamos? Yo creo que todos tenemos, cuando educamos, una representación de qué queremos y hacia dónde vamos. Lo que no comparto que sea posible socialmente es la idea de consenso.
Porque por otro lado reconozco como valor el derecho a la diferencia, el derecho a ser una persona distinta de otra, el derecho a que podamos convivir aun cuando no seamos idénticos. No desearía, en una sociedad deseable para mí, ser idéntica a nadie. Me enriquece mucho la diversidad de todos. Un momentito, entonces, yo no dije eso, y aparte en Finlandia no son todos iguales. bueno, la segunda cosa... distintas que empezaron a pensar con consenso cómo educar y buscar la excelencia en la educación. ¿Qué hicieron? En el año 69 comenzaron a reunirse. Se puso en vigencia en el año 73 y se llegó por el aporte de todos los científicos reunidos, se llegó a esa concepción, pero no hablando de formar robots, al contrario, ahí le dan plena libertad tanto al docente como al alumno. Bien. Con decirle que no hay inspectores en las escuelas. Creo que estamos hablando de sociedades diferentes. Así como tenemos derecho a ser personas diferentes, lo planteo ahora en términos sociales y culturales, creo que también tenemos derecho a ser sociedades diferentes. La comparación se está haciendo desde un patrón bastante occidental, digamos, y que se da en una sociedad bastante estabilizada. No es igual la historia social de Finlandia que lo que puede ser la historia de la Argentina. Lo que pasa es que cuando empezaron en Finlandia este estudio, ellos también tenían un problema en la educación. Simplemente lograron ese consenso que se necesitaba para poner en práctica este tipo de educación. ¿Y qué resultado dio? Porque aquellos niños no son extraterrestres. Aquellos niños que se educaron son iguales a nuestros niños, pero esos niños comen en las escuelas, se educan en las escuelas, tienen los materiales escolares, lo atienden médicamente, tienen la odontología gratis. Está bien. De acuerdo a los impuestos que pagan sus padres. Entonces quiere decir que nosotros también podemos como sociedad ponernos de acuerdo. Yo creo que no. Bueno, cada uno dijimos que puede pensar como desee, ¿no es cierto? ¿Alguien más quiere hablar? Sí, una de las cosas que quisiera saber, ¿qué importancia ustedes le dan el aporte de las neurociencias? Porque cuando hablamos de neurociencia, sí, estamos hablando del ser humano, al que sí, se va a educar. Sí. Y dentro de la evolución de ese ser humano, para que pueda comprender y leer una frase, empezó por las vocales. Entonces eso genéticamente no se implanta. Entonces, no son formaciones de robot. Creo que tiene que haber un lineamiento. Así como está el lineamiento del imprinting de los ingleses, de imprimir. Pienso que las computadoras vírgenes, que son esos cerebros, hay que cargarlos. Hay que darle la integración. Entonces, una vez que vos le das la información y sabés que la neurociencia, la importancia que le da es más a la parte emotiva que a la parte del raciocinio. Entonces, cuando hablamos de la parte emotiva, que es el área frontal, realmente el área social, el acúmulo de comunicación, y tiene el depósito de la parte occipital, nosotros tenemos que buscar de que a través de la motivación despertar en esos alumnos el interés para su formación, para ampliar el conocimiento. Pero y sí, lo intentamos. Bueno, tu pregunta era si en qué lugar le damos a la neurociencia. Ah, no es pregunta, perfecto. No, porque yo lo que dije de la neurociencia, pero más o menos creo que no es de mucho interés. Tal vez les puede interesar con respecto a lo que dijo el señor que está aquí a mi lado, que mediante ese tipo de investigación que se hizo en Finlandia, los niños comienzan el estudio a los 7 años de edad. ¿Por qué? Porque saben que están completamente maduros y que en pocos meses leen y escriben.
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que poner, ese es el consenso al cual yo me refiero, donde estén no solo antropólogos, médicos, sociólogos, como dice el señor, la neurociencia, para saber cómo está capacitado el ser humano para comenzar sus estudios. Bueno, pueden haber supuestos conceptuales diferentes, pero yo no, digamos, a ver, en la constitución de nuestro campo científico, si una cosa tenemos como un logro, porque las circunstancias históricas así lo generaron, es que somos un espacio muy claro de interdisciplina. Pocos campos como la educación se trabajan desde una intersección de tantas ciencias como lo hacemos nosotros. Nosotros trabajamos la psicología, la sociología, la antropología, la política, la estadística, todo. También la biología del aprendizaje. Y todo eso, de alguna manera lo consideramos, pero no pensamos que ninguna disciplina tenga que tener la posibilidad hegemónica de establecer sus estándares por encima de todas las demás. Así que respetamos la neurociencia como respetamos la biología, pero es una más de las ciencias que entran en los criterios que tomamos para trabajar. Hola, buenas noches. Al principio lo había escuchado que la educación era algo constante que se daba todo el tiempo. Yo me puse a pensar horas del día. El Estado piensa entonces en educar a sus niños. Está pensando en educarlos 5 horas del día. ¿No es cierto? Si un chico va a la mañana a la escuela, entra a las 7.